Muchos creen que ser una persona espiritual tiene que ver con cumplir ciertos ritos, cambiar de apariencia, dejarse crecer el pelo y la barba, hacer cosas místicas y aparentar cierta abnegación y paz interior. ¿Sabe? A la luz de las escrituras, no hay nada más alejado de la realidad que eso. Los falsos maestros de Colosas proponían precisamente ese tipo de cosas para alcanzar un nivel espiritual superior. Acompáñeme a descubrir cómo es que Pablo refuta esas falsas enseñanzas, mostrando a los creyentes cómo realmente se debe transitar el camino hacia una espiritualidad verdadera, de manera práctica, sin rollos místicos, cosas raras, ni nada por el estilo. Estamos en nuestra serie titulada Por Él y para Él, basada en la carta de Pablo a los Colosenses. Comenzamos. En la enseñanza anterior, Pablo advierte a los colosenses de 3 falsas doctrinas. ¿Qué estaba pasando? Los falsos maestros estaban juzgando a los colosenses como cristianos de segunda categoría con una salvación dudosa por cuanto no cumplían con los rituales, visiones místicas y disciplinas autoimpuestas que ellos proponían. Concluimos que todas las falsas doctrinas tienen un común denominador: le restan la preeminencia a Cristo y son contrarias al Evangelio. Los falsos maestros que desenmascaró Pablo en el capítulo 2 de Colosenses promovían, como si Cristo no fuera suficiente, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Por esta razón, Pablo deja en claro que el enfoque del creyente no deben ser las reglas y normas de los hombres, ni sus visiones y experiencias, ni su abnegación. La ocupación verdadera del creyente es concentrarse en la persona de Cristo y nada más. El día de hoy iniciaremos el capítulo 3, en donde Pablo comienza con una serie de exhortaciones prácticas. En este sentido, podemos decir que la parte doctrinal la vimos en los capítulos 1 y 2 y la parte práctica la veremos en el 3 y 4. Y esta es la estructura que utilizó Pablo en varias de sus cartas, lo cual nos revela la importancia del orden. Es decir, primero aprendemos qué Dios hizo por nosotros, cómo nos ha mostrado su gracia, lo que sería la parte doctrinal, y posteriormente cómo debemos responder ante esa gracia maravillosa, lo que sería la parte práctica. En pocas palabras, Dios hace y posteriormente nosotros respondemos con nuestra obediencia. No es al revés. La iniciativa siempre es de Dios. La obra completa la hace Él, el mérito es de Él. A nosotros nos toca responder en consecuencia a lo que ella hizo. Si invertimos el orden, entonces caemos en el moralismo o legalismo del que hablamos la semana pasada. El título de este mensaje es Una espiritualidad verdadera. Como ya vimos, los falsos maestros proponían como camino a una espiritualidad verdadera el legalismo, el misticismo y el ascetismo, por lo que Pablo se da la tarea de advertir a los colosenses en contra de esas falsas enseñanzas, pero además les dice cuál es el camino correcto hacia la espiritualidad verdadera, y es justo lo que descubriremos en este capítulo 3. El primer punto de nuestro estudio es: para vivir una espiritualidad verdadera, 1. Enfócate en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Colosenses 3, versículos 1 y 2 nos dice: ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Lo primero que observamos en estos versículos y en los siguientes es que este pasaje es sumamente cristocéntrico. Resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mirada en el cielo donde está Cristo, sus vidas están escondidas con Cristo. Dicen por ahí que si este pasaje le quitamos a Cristo, ya no queda pasaje, ¿verdad? En el verso 3, Pablo exhorta a los creyentes a actuar en consecuencia a la gracia recibida por Dios al haber sido resucitados a una vida nueva con Cristo. ¿Sabe? Haber sido partícipes con Cristo de su resurrección nos debe cambiar el chip. Nuestra identidad ya no es la misma.
lo cual nos exige asumir una cosmovisión diferente a la que solíamos tener. Y esta nueva perspectiva es precisamente poner la mirada en las verdades del cielo, que dicho sea de paso, no es cualquier cielo, es donde Cristo está sentado en el lugar de honor. Aquí Pablo hace referencia al salmo más citado en el Nuevo Testamento, el Salmo 110, que dice en el verso 1, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Regresando a nuestro texto en Colosenses, en el verso 2, Pablo compara dos filosofías de vida diametralmente opuestas, los que viven enfocados en las cosas terrenales y los que viven enfocados en las cosas celestiales. Los primeros son los que viven enfrascados en el aquí y en el ahora, es decir, sus metas, prioridades e intereses son terrenales. Se la pasan pensando en el adorno que quieren comprar, el celular que quieren tener, el sistema de entretenimiento que quieren disfrutar, la comida que quieren comer, el negocio que quieren hacer, la casa en la que quieren vivir, el carro que quieren manejar, la imagen que quieren dar, etcétera, etcétera, etcétera. Los segundos son los que viven enfocados en las cosas del cielo, son los que están unidos a Cristo por la fe. Por lo tanto, sus intereses, prioridades y metas son los intereses, prioridades y metas de Cristo. Sam Storms escribió, las cosas de esta tierra es todo lo que se ha motivado por el orgullo, la ambición e indiferencia por la gloria de Dios. En cambio, las cosas de arriba son aquellas que reflejan la gloria de Dios. Todo lo que hagamos que no sea motivado por la gloria de Dios es de esta tierra, hasta el cumplimiento de nuestros deberes cristianos. Ahora, esto de poner la mirada en las cosas del cielo no significa que vivamos en una burbuja, separados de la realidad y pensar 24/7 en las calles de oro y en el mar de cristal. No, poner la mirada en las cosas de arriba implica que todas las cosas que hagamos, como trabajar, hacer home office, viajar, educar niños, limpiar la casa, hacer negocios, descansar, etcétera, lo hagamos en términos de nuestra nueva identidad cristiana, es decir, hacerlo todo para la gloria de Dios. Ahora, poner la mirada en las cosas del cielo también significa enfocarnos en aquellas cosas que realmente tienen valor a la luz de la eternidad, como los frutos del Espíritu, que nos hacen parecernos cada vez más a Cristo y que van perfeccionando nuestro carácter. ¿Cuáles son estos frutos? Gálatas 5, 22 y 23 nos dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Una persona que busca las cosas de arriba no vive por inercia, sino que de manera deliberada se pregunta, ¿esto que voy a hacer y la manera en la que lo voy a hacer es coherente con mi nueva identidad en Cristo? Entonces, como ya vimos, Pablo exhorta a los creyentes a enfocarse en las cosas de arriba por cuanto han sido resucitados con Cristo para una vida nueva. Pero además hay otra razón o motivación para hacerlo. Versículos 3 y 4. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Pablo les recuerda a los colosenses que como creyentes estamos unidos a Cristo en su muerte. Por lo tanto, una ruptura entre nosotros y nuestra antigua vida en la que solo vivíamos en función de lo terrenal. Además, esto significa que estamos muertos al pecado. Ahora, esto no quiere decir que el creyente no peca, porque la presencia del pecado en nuestras vidas será consumada totalmente cuando resucitemos para vida eterna. Pero el creyente, a partir de su nueva vida en Cristo, ya no es esclavo del pecado y cuenta con los recursos de gracia para resistir y salir victorioso en cada lucha, en cada tentación. Asimismo, cuando Pablo dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios,
Por un lado, hace alusión a lo que dice el versículo 4, que llegará el día en que participaremos de toda la gloria de Dios. Es decir, habrá una manifestación pública de esas vidas que ahora están escondidas en Cristo. Por otro lado, esta frase nos recuerda la doctrina de la gracia que habla de la perseverancia de los santos. Es decir, nuestras vidas están completamente seguras en Él y no hay manera de que esa vida eterna se pierda, tal como lo dice Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. De igual manera, en Romanos 8, a partir del verso 32, Pablo expresa: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nadie. Por eso somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Qué grandes razones y motivos tenemos para vivir enfocados en las cosas de arriba, ¿no cree? Por un lado, saber que nuestras vidas están escondidas en Cristo y nada nos separará de Él. Y por otro, que participaremos de la gloria de Dios cuando Cristo sea revelado a todo el mundo. Punto número 2 de nuestro estudio. Para vivir una espiritualidad verdadera, 2. Haz morir el pecado dentro de ti. Versículo 5. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. El hecho de que nosotros hayamos muerto con Cristo no solo implica un cambio en nuestro estatus legal delante de Dios, sino un cambio radical en nuestro proceder. En esta exhortación hay aspectos interesantes. Primero, el hecho de que esas cosas pecaminosas y terrenales acechan dentro de nosotros, como esperando el momento en que bajemos la guardia para asaltarnos. ¿Sabe? Día con día usted y yo libramos una batalla en nuestro corazón y en nuestra mente con estas cosas. Pero Pablo nos da la clave. Él dice: hagan morir. Y esto me recuerda una vieja historia de indios americanos en la que un anciano le dice a su nieto: me siento como si tuviera dos lobos peleando en mi corazón. Uno de los dos es un lobo enojado, violento y vengador. El otro está lleno de amor y compasión. El nieto preguntó: abuelo, dime, ¿cuál de los dos lobos ganará la pelea en tu corazón? El abuelo contestó: aquel que yo alimente. Ahora, ¿cuáles son estas cosas pecaminosas y terrenales? Pablo las menciona de manera muy puntual: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones y avaricia. Y en cuanto a la avaricia, Pablo hace énfasis en lo que está detrás de la avaricia, la idolatría, puesto que un avaro solo refleja su interés pleno en las cosas de este mundo, lo cual nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 6, 19 al 21. No almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. En el versículo 6, que dice: a causa de nuestros pecados viene la furia de Dios, quiero destacar dos cosas. Primero, el hecho de que todas estas prácticas antes mencionadas, como inmoralidad sexual, la avaricia, son pecados. Y quizás usted diga: bueno, ¿qué tiene de sorprendente eso? Por supuesto que nada. Sin embargo, quiero enfatizarlo, ya que vivimos en una sociedad que se ha encargado de normalizar lo anormal. Un mundo posmoderno que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Como usted sabe, hoy en día todas las expresiones de inmoralidad sexual y sus grupos representativos van ganando aceptación a tal grado de ejercer suficiente presión en las organizaciones mundiales y en los gobiernos para que se legisle a favor de ellos, concediéndoles supuestos derechos, que más que derechos son caprichos. Y hay de aquel que levante la voz con una cosmovisión bíblica en estos temas.
es tachado de intolerante y retrógrada si bien le va, porque incluso puede ser perseguido, censurado, linchado socialmente y ser privado de su libertad, como ocurre en varios países. Pero la Biblia es muy clara con respecto a la categoría de las diversas expresiones de inmoralidad sexual. Son pecado. Por más normales que nos las quieran vender, aunque le pongan la etiqueta de validez oficial y vive el amor y todos estos clichés, para Dios son pecado. Además, estos pecados, dice la Escritura, no lo digo yo, provocan la furia de Dios, como lo leemos al final del versículo 6, lo cual nos recuerda también Isaías 5:20, que dice así: ¡qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo! Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Lo segundo que quiero destacar del verso 6 de Colosenses 3 es el hecho de que Dios se enfurezca contra el pecado del hombre, lo cual es un tema bastante difícil de digerir para mucha gente, incluso en un contexto cristiano. ¿Cuál es el argumento? Si Dios es amor, no puede ser que sea un Dios de ira. Ciertamente Dios es amor, no solo tiene amor, Él es amor en esencia. Esto es parte de su naturaleza, tal como lo dice 1 de Juan 4, 7 al 8. No obstante, en esa misma carta, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es luz. Eso quiere decir que Dios posee pureza y rectitud moral perfecta. Así como el amor es una parte esencial de su naturaleza, así también es parte esencial de su naturaleza su santidad y su justicia. En otras palabras, Dios no puede dejar de ser santo y justo para amar, ni puede dejar de ser amor para ser santo y justo. Su amor no excluye su justicia, ni su justicia excluye su amor. Más aún, precisamente porque ama, se enoja. Si Dios no tuviera ira contra el pecado que daña a las criaturas que Él creó a su imagen y semejanza, no sería un Dios de amor. El verdadero amor no puede ser indiferente ante la injusticia. Es por eso que Dios, quien es amor, muestra su ira con toda clase de manifestación de pecado. Ahora, muchos creen que la ira de Dios es una explosión de rabia descontrolada, porque el concepto que muchas veces tenemos de la ira es precisamente eso. No obstante, la ira de Dios es la oposición absoluta y activa contra el pecado que destruye al hombre en todas sus formas. En los siguientes versículos, Pablo llama la atención de los colosenses, llevándolos a reflexionar que esas prácticas terrenales y de pecado, aunque ellos las solían hacer, ya no van con su realidad actual en Cristo. Versículos 7 al 9. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. En otras palabras, esas cosas que solían hacer de manera tan natural en otro tiempo, ya no las hagan. Cuando tenían el carnet de identidad del mundo, se enojaban por cualquier cosa. Sus motivaciones eran maliciosas. Aún desacreditaban a la gente con calumnias. Usaban un lenguaje soez y mentían. Pues ahora ya no tienen esa identidad. Su naturaleza ha cambiado. Por lo tanto, desechen todo eso. ¿Cuándo? ¿En Año Nuevo? No. Ahora, dice Pablo en el verso 8. Ahora es el momento de eliminar todas esas prácticas. Ahora, esa vieja naturaleza es la que hemos heredado de Adán. Usted conoce la historia. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, a diferencia del resto de la creación, con el objetivo de representarle en esta tierra. Sin embargo, el hombre se rebeló contra Dios, le desobedeció, entró el pecado en el corazón del hombre, y esa imagen de Dios en el hombre, aunque no se destruyó por completo, fue desvirtuada terriblemente. Y ese es el llamado de Pablo para los creyentes. Quítense esa vieja naturaleza pecaminosa con todo y sus accesorios y vístanse ahora de la nueva naturaleza conforme a Cristo. Es así como llegamos al tercer punto de nuestro estudio. Para vivir una espiritualidad verdadera, 3, vístete con la nueva naturaleza. Versículos 10 y 11.
Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. El resultado de vestirnos con la nueva naturaleza y de conocer más a nuestro Creador es una renovación de carácter en la cual nos vamos pareciendo más a Cristo. Y de eso se trata el largo proceso de santificación que dura todos los años que estemos en este mundo, de irnos renovando y reflejando de manera creciente el verdadero carácter de Cristo en nuestras vidas. El ministro puritano Thomas Goodwin decía: en la presencia de Dios solo existen dos hombres, Adán y Cristo, y estos dos hombres tienen a todos los demás suspendidos de sus cinturones. La pregunta que surge es: ¿de quién estamos agarrados nosotros? ¿Quién nos representa delante de Dios? ¿Adán o Cristo? Si nuestra respuesta es Cristo, entonces vistámonos con la nueva naturaleza y renovemos nuestro carácter a la manera de Cristo. Versículo 11. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Pablo añade algo más con respecto a la vida nueva en Cristo, y es que todas esas barreras que los hombres se han encargado de construir para dividirse han sido derribadas en Cristo. Aunque la salvación es personal, en Cristo venimos a formar parte de un solo pueblo, una nueva comunidad de fe llamada Iglesia, en la que lo único que importa es Cristo. Ya no debemos vernos unos a otros a la luz de las diferencias que el mundo impone, sino a través de nuestra identidad en Cristo. La nacionalidad, raza, nivel académico, condición social y otros aspectos ya no importan. Todo gira en torno a Cristo. Esto nos enseña también que la centralidad de la vida de la iglesia debe ser Cristo y nada más, porque Cristo es lo único que importa. Por Él y para Él fuimos creados. Y lo más extraordinario, Él vive en todos nosotros. Quiero concluir recordándoles los puntos que vimos en este estudio. Según los falsos maestros, el camino hacia la verdadera espiritualidad era Cristo más el legalismo, Cristo más el misticismo o Cristo más el ascetismo. No obstante, Pablo nos dice que todas estas cosas son inútiles. Por lo tanto, lo que debemos procurar para vivir una espiritualidad verdadera, número 1, enfócate en las cosas del cielo, no en las de la tierra. En otras palabras, vive a la luz de la eternidad. 2, haz morir el pecado dentro de ti, no lo alimentes. 3, vístete con la nueva naturaleza, renovando tu vida cada día como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo en tu palabra, la cual es viva y eficaz y es como una lámpara a nuestros pies. Ayúdanos, Señor, en todo lo que aprendimos en este estudio, que nosotros podamos siempre poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, Señor. Que nos aferremos a ti, que cada uno de nosotros pueda vestirse de la nueva naturaleza, pueda desechar toda forma de pecado, Señor, y que podamos vivir de acuerdo a la identidad que ahora tenemos en Cristo. Esto es lo que te pedimos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta que somos un solo pueblo, somos una sola nación y que todo gira en torno a ti, Señor. Y en ti estamos completos y por ti y para ti fuimos creados, Señor. Y tú estás con nosotros, que es lo más extraordinario. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Familia en la fe, me dio mucho gusto compartir este mensaje con ustedes a través del video. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Que Dios le bendiga. Hasta pronto.